Bueno, buenas noches. Estamos hoy con un invitado dentro del ciclo de conferencias sobre el malestar en la cultura y dentro también del grupo de estudio de clínica psicoanalítica. Nos va a acompañar hoy el maestro Enrique Hernández. Él es docente de la UAM Xochimilco, es psicoanalista, practicante del psicoanálisis y desde hace bastante tiempo se dedica a investigar el tema de las redes sociales y los procesos de subjetivación. Así que bueno, vamos a contar con la visita de él, espero que lo disfruten y bueno, escuchamos. Hola, ¿qué tal? Pues buenas noches, gracias por la atención. Les platico un poquito, yo titulé a esta plática Facebook del cara a cara a estar en línea. Es un subproducto, esto es un subproducto de la tesis de doctorado que el título fue Prácticas sociales y sentidos subjetivos producidos en el dispositivo Facebook, en el cual lo que intenté hacer fue conceptualizar a Facebook en el sentido de dispositivo como lo entienden un par de filósofos contemporáneos, Michel Foucault y después Deleuze, sobre todo la lectura de Deleuze, que de hecho aquí es interesante, son muy críticos de hecho con el psicoanálisis, ¿no? O sea, tomé esas referencias históricas para la construcción de dispositivo en Facebook, pero ellos realizan muchas críticas al psicoanálisis. Yo en la tesis más extensamente entré a discutir varias de esas ideas, como siento que pues no necesariamente son antagonistas muchas de las cosas que dicen ellos. O sea, definitivamente estarían en desacuerdo en varias cosas, pero bueno, eso digamos de la tesis, que es el producto grande, esto es un subproducto de eso, ¿no? Entonces le puse Facebook del cara a cara a estar en línea, a esta plática en particular. Una cosa importante acá es que sí creo que con este tipo de con la aparición de cualquier tecnología y con este tipo de tecnología asistimos a otras formas de vínculo social, ¿no? Eso es algo que me parece importante subrayar, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación, muy popularizadas como TICs, traen consigo modos de vínculo social que posibilitan formas de significación alternativas a las que la presencia del cuerpo implica. La ausencia del cuerpo en aspectos comunicacionales conlleva una nueva forma de crear lazo social. O sea, aquí digamos hay un par de tesis implícitas y aquí sí muy relacionadas con el psicoanálisis, en el sentido de que todo contacto cuerpo a cuerpo, como aquí estoy con un par de personas, implica un tipo de comunicación diferente a el mediado por, en este caso, por las tecnologías, ¿no? El teléfono fue en ese sentido algo importante, el género epistolario, las cartas fue otro, pero en este tipo de tecnologías se potencia en gran medida las posibilidades que tenemos de expresión de emociones, de ideas, y en ese sentido me parece como que importante pensar. Precisamente algo que pasa cuerpo a cuerpo, pues hay más presencia de ansiedad, por ejemplo, ¿no? En el contacto cuerpo a cuerpo cercano hay un monto de ansiedad más grande que con el uso de estas tecnologías, que la palabra habla por sí misma, ¿no? La palabra medios de comunicación a veces se nos olvida que es tal cual, es comunicación mediatizada, es decir, no inmediata, como por ejemplo aquí estamos teniendo un par de personas, un tipo de comunicación inmediata, ¿no? Entonces, estos tipos de medios de comunicación son medios, mediatizan. Y algo de lo que trataré de sostener acá es cómo es mediatizado en un sentido mediático de esta sociedad mediática intervenida por discursos publicitarios, del cine, de medios de comunicación masiva, y mediada por el dispositivo tecnológico en sí mismo, en este caso celulares, computadoras, ¿no? El celular sobre todo es muy importante hoy en día. De forma similar, también este tipo de interacción social trae consigo una reformulación en las lógicas y en los procesos de simbolización humana. O sea, yo también aquí otra premisa, digamos, significativa que a mí me parece subrayar es que los procesos de simbolización humana, al estar mediados y mediatizados en el sentido que les acabo de decir ahorita, implica un cambio. Algo que retomaré al final de la plática y que voy adelantando, por ejemplo, en los procesos, en las llamadas funciones mentales superiores, que así se les llama en la psicología positiva: atención, análisis, raciocinio, juicio, crítica y sobre todo la abstracción, son cosas que son funciones mentales que yo percibo bastante ausentes, sobre todo en los usuarios muy jóvenes. De hecho, hay muchos autores, hablaré más adelante de Sherry Turkle, una de ellas, que hablan de una especie de extinción de estas. Es muy fuerte, no estaría totalmente de acuerdo en el término extinción, pero sí creo que
Hablaba hace rato de los procesos de atención se han disminuido, por ejemplo, de forma muy significativa. Ahorita daré un par de datos duros en ese sentido, que son datos desde la psicología más cognitivo-conductual. Habría que ver cómo llegan a esas mediciones, pero de cualquier manera creo que sí hablan de una modificación en los esquemas cognitivos, por un lado, y por el otro, en los procesos de simbolización, de cómo simbolizamos el entorno que nos rodea, cómo lo significamos, ¿no? La interacción mediada por ordenador, al no verse atravesada por el cuerpo, produce menos ansiedad, les decía hace ratito. También en ciertas dimensiones de la interacción implica un mayor control sobre las mismas. O sea, además de esto de que hay menos ansiedad con estos dispositivos, que pues tal cual es como acá, por ejemplo, hay una pantalla literalmente que nos separa corporalmente, no hay olor, no hay tacto, no hay posibilidad de tacto. Entonces son fenómenos que son medios que excitan y potencian sobre todo los sentidos llamados distales, que es la vista y el oído, es decir, los sentidos que establecemos a distancia, y anestesian en gran medida los sentidos proximales, el olfato, el tacto, el gusto, por ejemplo, que requieren cercanía, ya sea con un cuerpo o con un objeto, con una loción. Entonces, en ese sentido, bueno, relacionado con el control que decía, en estos medios hay menos ansiedad y más control. Por ejemplo, los ejemplos que pongo más incluso que Facebook, el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión del dejarse en visto, ¿no? Que se ha vuelto como una afrenta narcisista para muchas personas, ¿no? Esta cuestión de dejar en visto a alguien, de repente las personas se molestan mucho. ¿Qué puede haber detrás de que te dejen en visto? O sea, puede haber que la persona realmente está muy ocupada. Uno ve un mensaje y está manejando, o está dando una clase, o está a punto de entrar al cine, qué sé yo, y lo dejas en visto, ¿no? Pero hay otras formas en donde pues, el dejar en visto implica muchos mensajes ocultos, ¿no? Como no te pelo, no te miro, no te contesto. En un contexto cara a cara eso es más difícil, ¿no? Tú le hablas a alguien y va a ser más difícil que te ignore tan rotundamente. Precisamente personas muy narcisistas sí lo hacen, ¿no? Una personalidad con estructura muy narcisista sí hacen eso en el cara a cara, ¿no? Ignorar rotundamente cuando uno los interpela. Pero en estos medios, en el WhatsApp, pasa muchísimo, insisto, yo lo escucho mucho, no solamente en pacientes, en las entrevistas que hice de este trabajo, sino en mi vida cotidiana, con personas cercanas, con amigos, esta cuestión de el dejarte en visto, implica entonces un mayor control. O sea, en realidad, tener más control en estos vínculos. Hay unos autores, Christakis y Fowler, que en realidad desde la sociología y desde la medicina publican un libro que se llama Conectados, Connected en inglés, en donde dicen, por ejemplo, relacionado también con esto mismo, cómo hay más vínculos débiles y menos vínculos densos. ¿Qué es vínculos débiles? Bueno, por ejemplo, ellos dan datos en términos sociológicos relacionados con que, por ejemplo, una relación de amigos, realmente amigos, un adulto en promedio puede cultivar y gestionar unos 10, es decir, amistades significativas, íntimas, ¿no? Más de 10 es difícil. En Facebook, ¿qué vemos? Pues vemos que, sobre todo, insisto, aunque no exclusivamente gente muy joven, 100, 500, 1000, 2000, 3000, miles de seguidores hoy en día también. No sé si han detectado que Facebook era amigos y ahora tiene los seguidores, ¿no? ¿Quisieras decir algo, Cornado? No, ¿Lo que hacemos? ¿Sí? Hay como seguidores, hay como... Entonces, miles. De hecho, no sé si sepan el dato, yo me enteré por las entrevistas, permite 5000 amigos máximo. Ya después de ahí, seguidores. La figura del seguidor es más, acentúa más lo que yo les decía hace rato, esta cuestión mediática y mediatizada. Es decir, hay una sensación en Facebook como de ser estrella de cine, ¿no? Hay una académica, ¿no? Tener fans, exacto, casi no poner seguidores, le puedes poner fans, ¿no? Y eso está muy intervenido por los discursos precisamente mediáticos, al menos es una de mis percepciones y de mis hipótesis en ese sentido. Entonces, bueno, recapitulo para pasar ahorita acá a otra diapositiva. Menos ansiedad, más control sobre los vínculos, mayor eclosión de vínculos débiles, superficiales, menos vínculos densos significativos, ¿no? No necesariamente que se pierdan, tampoco quiero ser tan radical y sonar tan apocalíptico, luego me dicen que son, no, tampoco es eso, pero sí hay un decremento de que uno libidiniza ciertas cosas y deslibidinizas otras, ¿no? Necesariamente en términos energéticos, ¿no? Si bien no necesariamente, creo que sí puede implicar un grado de narcisismo mayor en las formas de interacción social. O sea, esto de la misma manera, los norteamericanos hacen mucha investigación, producen datos de forma enferma, así como producen
muchas cosas, mucho, mucho. Entonces me di a la tarea también de revisar estos estudios más de cortes estadísticos, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay una tendencia en mucha de la corriente cognitivo-conductual dominante y hegemónica en Estados Unidos y en Gran Bretaña a patologizar esto, ¿no? Entonces, seguramente se han encontrado con este tipo de datos que además hoy en día nos inundan muchos datos de que si las personas suben 10 selfies al día, entonces tienen una autoestima baja. Y cosas de ese estilo que comparto a medias, ¿no? O sea, es el mero dato cuantitativo, sí es importante, pero patologizan mucho en ese sentido, que eso es narcisismo patológico, ¿no? Creo que el narcisismo, bueno, hablaré más adelante de él, implica muchas cosas, no solamente, no necesariamente algo patológico, digamos, ¿no? Pero entonces yo sí creo que si bien no necesariamente este tipo de tecnologías sí impactan un poco, sí favorecen individualismo en términos sociológicos, antropológicos, y narcisismo en términos psicodinámicos, ¿no? Creo que sí lo facilitan. En psicoanálisis en particular, hablar de narcisismo implica hablar acerca de relaciones de objeto, ¿no? Aquí hay un tránsito precisamente de Freud a Klein que es interesante pensar. Precisamente hace rato que decía, el narcisismo no necesariamente es algo patológico, ¿no? En Freud es tanto una etapa del desarrollo normal, como también es conceptualizado, por ejemplo, él cuando conceptualiza un recuerdo de Leonardo da Vinci, si bien no es patologizante al 100%, lo relaciona con la elección de objeto homosexual y con una estructuración perversa de la personalidad. Entonces, en ese sentido, tendría que ver con la elección de objeto y con ciertos procesos psicopatológicos. Más claramente, por ejemplo, en el caso Schreber, ¿no? En puntualizaciones psicoanalíticas de un caso descrito autobiográficamente, ahí ve el narcisismo pues, más claramente como una imposibilidad para tratar, por ejemplo, esquizofrénicos, ¿no? En el sentido que no hacen una transferencia neurótica, porque el narcisismo estaría totalmente cargado en uno mismo. En ese sentido, también me parece importante pensar esas dos partes. Es una fase de desarrollo y es algo también relacionado con cosas patológicas. Puede ser normal y puede ser patológico, ¿no? Otros autores, hablaré más adelante, como Kember en particular, que acentúan mucho esta parte del estudio del narcisismo patológico relacionado, por ejemplo, con los trastornos borderline. Melanie Klein habla de relaciones de objeto y aquí me parece importante el viraje que hay en ese sentido, ¿no? Cuando Melanie Klein habla de relaciones de objeto, hay un conjunto de temas problemáticos en el sentido, por ejemplo, de que tanto de los 0 a 6 meses puede haber un Edipo temprano y haber relaciones de objeto, cuando desde la teorización freudiana estaríamos hablando de procesos de, primero, autoretismo, elección de objeto, narcisismo primario y narcisismo secundario, ¿no? Entonces, si bien hay una especie de choque en ciertos sentidos, a mí me parece que hay también riqueza en el sentido de pensar cómo catectizamos a los objetos, es decir, a los objetos en términos psicoanalíticos, a las otras personas, a los otros significativos que nos rodean, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, Melanie Klein también es una autora que nos aporta cosas importantes en esos sentidos. Más adelante les decía, hablaré un poquito, por ejemplo, de Kember, ¿no? El objeto, que es contingente por naturaleza, está así más disponible en estos entornos, pongo entre comillas más disponible, solamente que en una modalidad ontológica muy singular, es decir, precisamente online, en línea. Esta cuestión con el objeto, pues sabemos que siempre es algo frustrante, ¿no? El objeto es contingente, el objeto no está a nuestra disposición, el objeto puede ser fuente de satisfacción, pero al mismo tiempo es fuente de frustración. Precisamente el malestar en la cultura creo que es uno de los ejes rectores de la argumentación de Freud, en el sentido de el vínculo con el otro es problemático, es doloroso. De hecho, de la enumeración que hace clásica de cosas que nos vienen del cuerpo, cosas que nos vienen de la naturaleza, por ejemplo, como el terremoto reciente, ¿no? Nos lastiman, lo que más nos lastima es el vínculo con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, este objeto que en contextos presenciales está más disponible, acá que permite un face-to-face virtual. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. En un face-to-face virtual, es decir, en un cara-a-cara virtual, ¿no?
Entonces, ¿qué tipo de procesos psicodinámicos se facilitan? Pues creo que precisamente muchos de los relacionados, como decía ahorita, con procesos narcisistas, ¿no? En el sentido de cómo uno se libidiniza a sí mismo. Digo, aquí traigo un par de imágenes, después platicaba ahorita aquí con ustedes, que igual se puede subir la presentación para que vean esto como en las imágenes con las que trato de reforzar las ideas que aquí estoy hablando, ¿no? Que eso es otro punto importante. Ahorita hablábamos antes de empezar la plática de esta cuestión, ¿no? Yo lo que percibo, me adelanto un poco a temas que hablaré de cómo, sobre todo, aunque no exclusivamente en la gente más joven, hay una cuestión en donde si uno no los capta por las imágenes, colores atractivos, literalmente no capta su atención. O sea, literalmente son fragmentos, estímulos atractivos, rápidos y cambiantes. Las caricaturas, leía la otra vez, por ejemplo, que las caricaturas cada vez han reducido sus narrativas secuenciales y se han alargado los comerciales. Y los comerciales mismos se han acortado en su periodo. O sea, comerciales antes de 1 minuto, de 30 segundos, de 15, de 10. Esto implica cambios psicodinámicos que a mí me parece importante como pensar en este contexto, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, las modalidades online, los emojis, por ejemplo, serían un tema importante. Se han hecho igual estudios en Harvard. Les digo que los norteamericanos producen muchos datos, mucho de todo, de hecho. Así saturan de cosas, ¿no? Y entonces, a mí me parecen muy interesantes muchas cosas que hacen. Por ejemplo, también desde el enfoque neurocientífico. Hacen estudios muy interesantes, pero llegan a conclusiones como muy bofas. O sea, hacen un rastreo, ¿no? de 500 personas, entrevistas, y llegan a conclusiones muy, muy simples, muy cuadradas, ¿no? Entonces, de los emojis, leía un estudio en donde decían que chavos de 10 o 12 años, chiquitos, un experimento en donde les ponían los emojis y pues ellos eran capaces de reconocer, pues este es alegría, este es tristeza, este es enojo, ¿no? Y así como unos 10, 15 emojis, pero pues ustedes saben que emojis hay un chorro total, cientos de hecho, ¿no? Entonces de repente había emojis ¿y qué es eso? Y los niños se quedan así como, pues es eso, o sea, es como la cosa, ¿no? Es esa cosa, no lo pueden apalabrar, o sea, ese tipo de datos, este tipo de estudios no entran en la importancia psicodinámica que nosotros desde el psicoanálisis podemos pensar. Apalabrar una imagen, por ejemplo. Entonces empiezan a comunicar por imágenes. Es muy interesante la manera en que pues se comunican por imágenes y las palabras en ese sentido van perdiendo en cierto modo potencia comunicativa. Freud mismo vía las palabras de una famosa paciente, conceptualiza el psicoanálisis como una talking cure, ¿no? Precisamente una cura del habla. Es decir, el dispositivo analítico nace precisamente pues de la conversación cara a cara, cuerpo a cuerpo. Porque es la conversación, es el lenguaje corporal, es el tono de voz, es el sonrojo, es la lividez de un rostro hablando de ciertos temas, lo plano afectivo de ciertas personas al hablar de cosas significativas emocionalmente, lo histriónico de otras hablando de otros temas. Todo eso está relacionado, es la conversación cara a cara y el cuerpo a cuerpo, ¿no? El psicoanálisis mismo nace en ese sentido de un contexto así. De hecho, una de las controversias relacionadas con la posibilidad del psicoanálisis de niños es el desarrollo incipiente del lenguaje. O sea, si recordamos aquí esta parte de que Freud mismo y Anna Freud en un primer momento tienen sus reservas en el sentido de que los niños, como tienen poco desarrollado el lenguaje, pues va a ser difícil que se comuniquen en un tratamiento analítico como surge originalmente, ¿no? Y también esta parte de que, pues, cómo van a reeditar algo que está pasando, que es el Edipo, la cuestión de la transferencia, ¿no? Acá aparece, bueno, pues Melanie Klein, ¿no? Si el juego implica otras formas de simbolización, como Klein postula, y creo que el tiempo le ha venido a dar más la razón a Klein en este sentido, la manifestación del lenguaje mediante otras formas seguramente implica cambios significativos en las subjetividades así emergentes. Igual, relacionado con algunas de las ideas que he hablado. Estas nuevas formas de posibilidad comunicativa posiblemente están muy relacionadas con, o están como en las raíces de nuevos procesos que implican formas de, sobre todo si tuviera que sintetizar mucho de lo que acá digo, percibo personas muy emocionales y poco intelectuales, es decir, donde estas funciones mentales superiores que yo decía hace rato, pues bajan, decrementan, y lo emocional está como más excitado, hay más excitabilidad de los actores emocionales. Entonces eso sí me parece importante subrayarlo y es algo que también
repetiré un poquito, tal vez pues, pueda sonar reiterativo. Aquí les pongo, bueno, una imagen de esta autora que les decía, Sherry Turkle, psicoanalista, estudiosa de las relaciones de la subjetividad y la tecnología digital, de las tecnologías digitales. Y resume a la perfección mediante el título de uno de sus últimos libros que todavía no está traducido al español. Se llama Alone Together, Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. Sería algo así como, solos juntos, ¿por qué esperamos más de la tecnología que los unos de los otros? ¿No? Me parece que resume extraordinariamente bien muchas de las cosas que he comentado, ¿no? Sherry Turkle es psicoanalista activa, también es clínica, pero imagínense, trabaja en el MIT, en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que quienes no sepan qué es esto, es una de las mecas de la tecnología y sobre todo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ella trabaja ahí, tiene un seminario precisamente de subjetividad y tecnologías digitales. Entonces, bueno, este es uno de sus últimos libros, recién hace un año o dos, sacó otro Reclaiming Conversation precisamente, ¿no? Como reclamando la conversación. De hecho, mucho de la idea de las conversaciones son ideas que han sido alimentadas por ella en mi propio trabajo, definitivamente, ¿no? En este libro, Alone Together, dice, por ejemplo, algunos de los datos importantes. Dice esto que ya decía hace rato. Estamos pasando de la conversación cara a cara a un estado de conexión permanente. Eso tiene muchas implicaciones. Sherry Turkle entrevistó sobre todo a adolescentes, ¿no? A mucha gente adolescente. Ella pone mucho también el ejemplo de sus hijas, ¿no? Que estaban estudiando la licenciatura para este libro y en un libro anterior que se llamaba La vida en la pantalla, hablaba de ellas como adolescentes, ¿no? Ella misma cambió mucho su enfoque de un primer momento en donde fue muy crítica con la tecnología, más bien en un primer momento que criticó cosas de la tecnología, después las criticó y ahora otra. O sea, ha habido un tránsito, a mí me lo han enseñado también muchísimo eso, ¿no? Esa parte de ser como muy crítico y sonar muy apocalíptico con estos temas. No quiero sonar así, pero sé que voy a sonar un poco así. Hay que matizar. Yo acá me he posicionado muy críticamente ante esto, ¿no? Si queremos ver lo positivo de esto, pues vean videos de Zuckerberg, de Steve Jobs, de Bill Gates, que ellos se encargan de aplaudir esto y vendérnoslos además de la manera más efectiva además, ¿no? Otra de las cosas que dicen Alone Together relacionado con las tecnologías, no solamente con las redes sociales, es que hay más desarrollo de robots de compañía. Es decir, ella lo que ve, por ejemplo, en Tokio, Japón, hay un robotito, Kobo se llama, ¿no? Que pues ya está en el mercado, ¿no? Y esos robotitos son de acompañamiento precisamente para gente muy adulta y para niñitos. O sea, el target va para gente vieja y niñitos. Turkle no dice eso, por ejemplo, pero algo de lo que yo sí pienso es que si lo analizamos, tanto los viejos como los niños, pues convergen en que ambos no entran al mercado laboral capitalista tan salvaje que vivimos hoy, ¿no? Ni los niños ni los viejos. Los viejos, de hecho, quedan un tanto excluidos del área tanto de la producción como del consumo. Los niños quedan excluidos del ámbito de la producción, pero son un gran target de mercado precisamente de estas tecnologías. Entonces, estos robotitos de acompañamiento es bien interesante que surgen no solo por la posibilidad tecnológica, sino surgen en un contexto social que determina su diseño, su interfaz y las prácticas sociales que después nosotros generamos con ellos, digamos, ¿no? Conceptos como lo que es vida, entre comillas, dice Sherry Turkle, se están modificando. Ella pone un ejemplo ahí de una exposición itinerante que hubo de estas caparazones de las tortugas Galápagos de Darwin, ¿no? Que fue a Estados Unidos, son unas tortugotes que están en el Museo Británico de Historia Natural, en el Museo de Londres, y había también pantallas, ¿no? Digitales con tortuguitas. Entonces ella entrevistaba y decía que pues, los niños decían, a ver, ¿dónde hay más vida? ¿Aquí o acá? Y evidentemente los niños comentaban que había más vida en las pantallas. Eso no tiene vida. Entonces son cosas como muy al pasar, pero que tienen implicaciones importantes, ¿no? Así como ¿qué es esto tiene más vida? Y sí, en efecto, pues es interactivo, es colorido. De hecho, estas cosas de colores, la película Avatar, por ejemplo, son colores tan atractivos, tan llamativos, que de repente la realidad cotidiana es como gris y aburrida, ¿no? O sea, no es atractiva, no es... y eso está impactando en conceptos como lo que es la vida, por ejemplo. O al menos una de las ideas de Turkle que a mí también sí me parece pertinente. ¿Quisieran decir algo o seguimos? Yo te hago una pregunta. Tengo tres, pero para no cortarte mucho, por lo que te voy escuchando, parece que tu idea es que sí habría, a partir de las redes y demás, una nueva forma de lazo social, o es, digamos, un nuevo formato de los mismos tipos de lazo social de siempre.
esa creo que sería como una pregunta, una cuestión central, ¿no? Yo de repente hablaba de mutación en las formas de subjetivación, por ejemplo, ¿no? Y es muy fuerte la palabra mutación, precisamente. No estaría seguro yo mismo. O sea, tendría la misma duda que me planteas yo mismo. ¿Qué tanto esto implica? Otra línea que ha salido a partir de esto es lo de lo posthumano. No sé si sepan ustedes que lo posthumano ya es una línea de investigación muy fuerte en universidades europeas, norteamericanas, o sea, y las humanidades digitales, por ejemplo. Entonces todo lo posthumano se está planteando de la cuestión cyborg, la cuestión de la intervención biónica. Creo que esto es la semilla de un posible, o sea, estamos asistiendo, me parece, o sea, en concreto un poco con lo que dices, creo que sí estamos asistiendo por lo menos a una especie de mutación en estos momentos, a eso posthumano, por ejemplo, a lo más cyborg, más intervenido, que, insisto, puede parecer de ciencia ficción y no lo es tanto, o sea, es una realidad que ya es contundente, sobre todo en sectores altamente de alto poder adquisitivo, ¿no? El intervenirse el cuerpo biónicamente con prótesis, pues nos lleva a una, yo creo que sí hay un cambio muy profundo en lo que, incluso en lo que entendemos por ser esto, ser humano, posthumano, dirían algunos autores. Pero la estimulación transcranial y esas cosas también lo incluirías en esto. Pues todo lo que tiene que ver lo posthumano propiamente con la intervención del cuerpo más de forma radical. Si nosotros pensamos en prótesis, unos lentes es una prótesis, el celular es una super prótesis. O sea, a veces no pensamos que estas son prótesis. De repente un cambio de brazo, un cambio de cadera, es una prótesis. Pero estas prótesis tienen mucho de procesos cognitivos y factores emocionales. O sea, en un celular hay muchas emociones, muchos top secrets, muchas funciones mentales superiores que nos están supliendo, ¿no? Gille, que yo no entré aquí, no meto tanto a Gille, que algunas ideas también me parecen interesantes, otras no, habla de interpasividad más que de interactividad, ¿no? Que estas cosas están supliendo lo que nosotros no podemos hacer. Claro, lo que pasaba con los niños, ¿no? Que dices, bueno, esto está más vivo porque tenemos color, es más estimulante, pero ¿y la estimulación acá? El pensar, el imaginar, el crear. Yo creo que también va por ahí, o sea, todo este tipo de estimulaciones y mil formas de terapia, no sé si les ha pasado, yo de repente veo nombres nuevos, ¿no? No sé si para cosas viejas muchas veces, pero en todos estos lugares donde hacen spa, esta tendencia a presentar, ahorita no lo tengo fresco, pero otra vez en el tráfico, veía y decía, ¿qué es? Me llamó literalmente llamó mi atención la publicidad, ¿no? ¿Qué es esto de estimulación? No sé qué, ¿no? Y cosas que, insisto, muchas veces es publicidad que en realidad o sea, le echan mucho crema a sus tacos, como decimos en México, o sea, le ponen nombres a cosas que no son Pero no, yo creo que algo así de más hacia lo posthumano, sí la intervención biónica del cuerpo. Este tipo de estimulaciones también, o sea, implica el usar, de repente hay gente que usa, yo en las entrevistas decían, es que ¿cuánto tiempo usas al día Facebook? Y no saben decirlo, por ejemplo, si le echo cálculos, ¿no? Porque algo que a mí me llama mucho la atención es cómo en muy pocos años esto está totalmente instalado en la cotidianeidad. Es decir, es un tema de conversación en un café, pero también en las sesiones. Es como una cosa que ha sido vertiginoso el tema de la rapidez, con lo cual muy rápidamente se diseminó en lo social, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, uno de los puntos que voy a hablar al final es que no solo hay una normalización de esto, sino yo percibo incluso una normativización en el uso de estas cosas, ¿no? Voy a hablar precisamente de eso al final. Sí, es muy rápido la manera en que se inventan, se abaratan los costos, la gente tenemos más acceso a ellos, muchas personas, hay una tendencia creciente a mayor conectividad inalámbrica, etcétera, y entonces de repente se ha normalizado, y al normalizarse pues se pierde la capacidad de reflexión de qué nos están haciendo estas cosas a nosotros. Es decir, no solo qué hacemos nosotros con ellos, como ahorita, son herramientas muy potentes que aplaudo en muchos sentidos, pero qué nos están haciendo a nosotros, ¿no? O sea, Zizek lo que dice un poco es que somos interpasivos, ¿no? Como desde una lectura lacaniana que son una especie de gran otro que hace algo por nosotros. Y creo que tiene razón en gran sentido. No creo tan radical como él plantea muy radical ciertas cosas, no lo creo así yo, pero sí me parecen varias ideas como interesantes en ese sentido, ¿no? Como nos suplen, ¿no? En muchos sentidos, ¿no?
Entonces, bueno, regresando un poquito a lo que estaba en la conversación, ¿no? O sea, muchos autores, no solo desde el psicoanálisis, sino acá, como van viendo yo también, es el diálogo entre psicoanálisis y sobre todo antropología y sociología, ¿no? Un poco filosofía, pero sobre todo antropología y sociología, con el psicoanálisis el diálogo. Muchos autores desde diferentes disciplinas hablan acerca de una mayor importancia del cuerpo en factores comunicativos, ¿no? De hecho, por ejemplo, la programación neurolingüística, que también a mí me parece bastante light en muchísimos sentidos, definitivamente, habla de que, no sé, el 75% o más es más comunicación corporal que oral, ¿no? Insisto, esos datos así cuando se numeriza algo, me gustaría ver cómo llegan a esos resultados, ¿no? Metodológicamente y a esas conclusiones tan tajantes. Pero sí algo hay de eso, ¿no? Se ha hecho un cliché también, ¿no? Creo que me parece que la gente, todo el mundo dice, claro, el lenguaje corporal, esto significa una cosa, y si ves para arriba, a la derecha es una cosa, si ves para abajo. O sea, todos medio sabemos esas cosas precisamente porque tenemos inconsciente y estamos atravesados por codificaciones tanto psicodinámicas, el inconsciente, como socioculturales. Por ejemplo, esto del cuerpo es una especialidad en la antropología que es la proxémica o proxemia, ¿no? Los proxemólogos lo que hacen es un poco estudiar, por ejemplo, el lenguaje corporal, datos como lo que es el espacio vital, seguramente han escuchado lo que es el espacio vital, ¿no? Es el espacio que el ser humano se siente cómodo. Los latinoamericanos, por ejemplo, pues que tendremos como medio metro, ¿no? En espacio vital, o también seguramente esto se reduce, ¿no? Por el hacinamiento en el que vivimos, ¿no? Un canadiense pues, tiene un espacio vital más grande. En general los europeos y los latinoamericanos, ese tipo de lenguaje corporal es muy importante. ¿Qué significa lo que hacemos con la mano? ¿Qué significa todo lo que implica el lenguaje corporal? Yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, aunque les digo, de repente matizo como que, ¿cómo es que 83.95432 es comunicación? Llegan a esos datos exagerados que estarán de acuerdo que son, creo que, obsesivos, ¿no? Y absurdos, me parece. Pero hacen cosas interesantes en el proceso. Insisto, la conclusión es muy bofa, como muy, muy simple, pero los estudios es interesante lo que hacen, ¿no? Entonces la proxémica nos habla de eso, ¿no? Ahora es muy claro, bueno, en psicoanálisis en particular está esta polémica de qué tanto, por ejemplo, la terapia en línea, ¿no? Que cada vez más personas ya están implementando esto. Yo lo iba a implementar con un paciente que se fue a vivir a Puebla, pero ya no se hizo, ¿no? No he tenido todavía la experiencia, no tuve la experiencia, ¿no? Pero creo que se puede, pero que precisamente se pierde mucho de la granularidad ontológica que hay en esto como estamos nosotros, ¿no? Insisto, en el olfato, de repente el aliento de una persona habla de que está ansiosa, de que está incómoda, ¿no? La coloración de la piel, además de obviamente el lenguaje corporal, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo en que es más rica el contacto cuerpo a cuerpo, aunque no excluyo que, por ejemplo, en este caso, con un paciente que ya llevaba como entre corte y corte 2 años y medio, no sé, 2 años y medio, 3, había un vínculo, se va a Puebla y dije, pues lo podemos intentar. Pero él mismo ya no se hizo, ¿no? Vía Skype. Y dije, bueno, ya hay un vínculo previo, si quieres lo intentamos, yo no lo he hecho y a ver, a experimentarlo. Creo que es una posibilidad, ¿no? Definitivamente creo que es una posibilidad, pero que sí, en general percibe una degradación ontológica, ¿no? De las cosas, si lo ven. O sea, muy también lo que Zizek dice, ¿no? El café sin cafeína, la leche deslactosada, el sexo sin amor, dice él, ¿no? O sea, la vida ontológicamente se ha como perdido cualidad, no en términos moralistas, ¿no? Sino en términos de riqueza, ¿no? Precisamente es como matices, de matices, es como la fast food, ¿no? Pues es comida rápida. Hacer un platillo, es un arte, es un amor, hacer algo implica mucho tiempo, ¿no? Es muy claro que la conversación en redes sociales digitales como Facebook se ve radicalmente transformada mediante este tipo de dispositivos tecnológicos que posibilitan nuevas formas de comunicación, pero que al mismo tiempo y en el mismo movimiento obstaculizan otras. Pues mucho de lo que ahorita de hecho les he dicho un poquito, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene este tipo de cambios en las formas en cómo se establece la comunicación, en los esquemas cognitivos y en la emoción emocional? Pues reiteraré cosas que ya he hablado, nada más profundizando. Sí percibo que los esquemas cognitivos se hacen más sintéticos y superficiales y menos analíticos y profundos. Literal, el lenguaje hay que prestarle atención, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo también con un autor como Zizek. Navegamos la web, no buceamos en la web. Es decir, superficialmente vamos de fragmentos de cosas. Profundizar lo que platicábamos, profundizar de repente un texto que uno abre un artículo y está interesante, pero
20 cuartillas, ¿no? Y el tiempo, y uno... hay una tendencia clarísima a que las personas ven más videos, ¿no? Por ejemplo, estas noticias que nos llegan al celular de... ya ven que traen video y traen texto. Pues las personas, obviamente, lo que más es más video, ¿no? Tiene cosas buenas y cosas malas. En la imagen tiene mucha riqueza y mucha potencia, ¿no? La imagen y la imagen animada tiene mucha riqueza. Pero sí tiene otras implicaciones, les digo, como menos análisis, menos profundidad. Entonces son más superficiales y más fragmentados, ¿no? Ahora, otro apartado que tengo aquí es tecnologías digitales y procesos de subjetivación dentro de Facebook, ¿no? Y para esto, pues, me hablo de la tecnología. La aparición de nuevas tecnologías siempre ha traído consigo transformaciones en las formas de constitución de la subjetividad. En la tesis, bueno, yo me fui un poco para estudiarla. En la tesis me agarré mucho de las selfies como un objeto empírico que en términos operativos me permite aterrizar cosas abstractas, ¿no? Teóricas. Entonces la selfie es un objeto empírico, digital, pero empírico, que te permite operar ciertos conceptos teóricos importantes, ¿no? Aquí no hablaré tanto de las selfies porque me saldría, pero bueno, al estudiar las selfies, estudié la historia del papel, la historia del espejo, la historia del autorretrato en el Renacimiento, de la pintura en ese sentido, del surgimiento del autor, ¿no? Antes del Renacimiento no había autores, eran anónimos. Hoy estamos regresando a algo antes, o sea, hoy la noción de autor se está perdiendo, ¿no? O sea, más bien son cosas como que, o sea, hay una, como se infla el ego de la identidad, pero al mismo tiempo los memes es eso, ¿no? O sea, ¿quién creó tal meme tan exitoso? Queda difuminado, es un proceso como al revés, ¿no? Después del Renacimiento, el autorretrato, la aparición de la fotografía primero, la fotografía analógica, luego de la fotografía digital, internet, fotografía digital, conexiones inalámbricas, celulares portátiles, cámaras portátiles, para llegar a lo que es una selfie, ¿no? Aquí como dato, por ejemplo, las selfies es muy interesante que a principios del siglo pasado, cuando estamos en el nacimiento de la fotografía analógica, no sé si sabían, pero había una práctica de foto post-mortem, de los angelitos, decían aquí en México, ¿no? Que era retratar a los muertitos, ¿no? Los peinaban, los maquillaban. O sea, hoy es algo truculento para nosotros. Alguien que haga eso y lo suba a Facebook, pues sería algo truculento, del orden de lo truculento. Pero hay ahí la parte que no es solo psicodinamia el ser humano, sino proceso sociocultural. Si eso era valorado socialmente en términos del porfiriato, hoy en día sería algo de muy mal gusto. Es algo donde hoy subimos lo bonito, lo colorido, ¿no? Lo feo, lo apestoso, lo hacemos a un lado, no entra en este tipo de cosas con las implicaciones que tienen, ¿no? Entonces, si se fijan, el papel, la escritura, son muchas cosas, digamos, ahí. Un autor muy importante que es Lewis Mumford, en un libro que se llama Técnica y Civilización, y él pone en este libro un ejemplo muy, muy interesante de la historia del reloj, ¿no? El nacimiento del reloj está relacionado con una cultura monástica, en donde los sacerdotes pudieron fortalecer hábitos de disciplina relacionados con prácticas religiosas en un primer momento de la Edad Media. Pero con el avance de otras tecnologías, se dan muchos años después en Europa, fenómeno socioeconómico conocido como la Revolución Industrial, el uso de este reloj, que principia como algo de hábito monástico religioso, se inscribe ahora en procesos de producción que vinieron a cambiar la fisonomía de la sociedad del sujeto. Aquí la imagen más clara es Chaplin en tiempos modernos, ¿no? O sea, este proceso de la revolución industrial, como vemos un sujeto como titereteado, por inventar una palabra, en los engranes de la revolución industrial, ¿no? Algo similar está pasando hoy en día. Entonces, el reloj surge primero en esto, como los hábitos, lo monástico, es decir, el uso del reloj. En la revolución industrial se acelera este proceso. En Europa y después en América, cuando pues con todos los procesos históricos, nace una fuerte ética del trabajo. Es el famoso espíritu capitalista que el sociólogo Max Weber describe en un libro muy famoso que se llama Ética Protestante y Espíritu del Capitalismo, donde describe cómo el protestantismo, la ética del protestantismo está en las bases del espíritu produccionista del capitalismo. Y el catolicismo está relacionado con la pues más pasividad de los católicos, por ejemplo en Latinoamérica, ¿no? Entonces no es menor el dato en este sentido de cómo influyen estas cosas en la constitución de la subjetividad, ¿no? A su vez, dando un salto más grande, la emergencia misma de Facebook responde a una serie de condiciones de posibilidad. Por un lado, esto ya son ideas más mías, un capitalismo informatizado emocional. Este término yo lo mezclo a partir de Manuel Castells, que es un sociólogo que estudió esto a mucha profundidad. La era de la información son 3 tomos,
es una especie de suma sociológica, así como la de Weber, un poco ha sido considerada el trabajo de Castells, uno entre varios. Eva Illouz, que es una socióloga también de la sociología cultural, y ella habla del capitalismo, las emociones en el capitalismo. Entonces, yo percibo, juntando estos autores, un capitalismo informatizado emocional. Por ejemplo, en el primer tomo de La Sociedad Red, se llama, de la era de la información, habla de que en 1991, cuando Internet se abre la web comercial, porque antes pues, fue un proyecto... ¿En qué año fue, Enrique? 1991. Y hay un hombre importante, es Tim Berners-Lee, el que posibilita ciertas cosas tecnológicas a que se abra más el uso más fácil de estas tecnologías, ¿no? Antes yo creo que sí han escuchado, fue un proyecto militar, luego un proyecto de élite universitaria de investigadores, luego un proyecto, luego sobre todo en las universidades californianas, ¿no? En las comunidades, y de repente se expande al mundo en 1991. Esto muta, dice Castells, y yo estoy de acuerdo, y él da, bueno, pues tablas ahí como sociólogo de crecimiento económico, muchas cosas muy interesantes. Muta el capitalismo en sus formas de funcionamiento. El capital está conectado desde el polo norte al polo sur. O sea, trabaja, las bolsas de valores empiezan a trabajar de forma sincrónica totalmente. Antes de eso no era. El teléfono ya era algo así, pero acá no. Hay transmisión de datos. Hoy en día esto está, sabemos, potenciado de una manera impresionante. Además de estas condiciones de posibilidad, este capitalismo. Por otro lado, un discurso publicitario que seduce mediante imágenes atractivas, ¿no? Eso es algo que yo percibo muy importante para cómo Facebook está consolidado, ¿no? La emergencia de nuevas formas de vínculo social no solo están siendo facilitadas, entre comillas, por las tecnologías digitales, sino que parecen estar cada vez más condicionadas por estructuras socioeconómicas. Es decir, yo lo que veo es que hay un montaje, estas tecnologías, pues, de hecho a veces se usan. Por ejemplo, ayer en una ponencia me cuestionaba una persona, bueno, ¿cómo? Era muy similar a cosas que estoy diciendo aquí. Me decían, ¿cómo se explica usted la solidaridad de los jóvenes ahorita en el terremoto? Y digo, bueno, es que no son procesos excluyentes, o sea, estas tecnologías, precisamente como el Yo Soy 132 también en México, sirven también para eso, definitivamente. Aquí hay un autor, Howard Rainwell, que tiene un libro, Multitudes Inteligentes, donde escribe este tipo de procesos, donde estas cosas son facilitadoras de procesos políticos interesantes. En Chile, por ejemplo, la revolución de los pingüinos, no se recuerdan, de hace más de 10 años, chavitos de secundaria sentaron a la secretaria de Educación de Michelle Bachelet con ellos, porque se organizaron, ¿no? No eran WhatsApp, eran otras redes, para no aceptar cambios en reformas educativas. Entonces hacen algo así los chavitos. Entonces es impresionante que no solo está al servicio de esto, pero yo creo que sí, mayoritariamente está al servicio de esto. Esto de los chavos, en el terremoto del 85 no había redes digitales y pasó lo mismo. O sea, la gente joven se solidariza, trabaja y usa todos los recursos de una manera que es un lenguaje natural para ellos, ¿no? Yo no lo veo como excluyente, me parece interesante en ese sentido. Otra cosa, digamos, importante acá es la proliferación de estructuras de personalidad narcisista. De hecho, hablé de esto un poco, que les decía, parece estar no supeditada, pero sí influenciada por factores socioculturales, ¿no? El concepto siempre polémico de normalidad se ve influenciado también por prácticas sociales relacionadas con las tecnologías de la información. Por ejemplo, un par de datos, un dato duro importante. De acuerdo a varios estudios de corte más cognitivo, del año 2000 al 2015, el promedio del lapso de atención de un ser humano ha bajado de 12 a .825 segundos en concentración absoluta, ¿no? Cito. Es Judith Wagman la que da estos datos. Ella es socióloga, pero un libro que se llama Esclavos del Tiempo, Vidas Aceleradas en la Era del Capitalismo Digital, habla de este tipo de datos, de cómo, insisto, habrá que ver cómo hacen estos estudios, son datos duros, así como nos encontramos en Facebook, ¿no? Un dato, otro dato, fragmentos de cosas. Pero sí me parece pertinente e importante que de 12 a 8.25 segundos, como lo hayan medido, que en 15 años estamos hablando precisamente de con la pregunta que me se ha contado, pues si de una mutación, en 15 años no es nada en términos biológicos, no es nada, o sea, estamos cambiando de una manera muy rápida, digamos, ¿no? Por otro lado, el binomio perceptual conformado por espacio y tiempo se ve afectado por estas tecnologías. David Harvey, que él también es un geógrafo y sociólogo, en realidad anda en otras cosas, pero hablando de esto dice, sintetiza perfecto esto, dice, compresión del espacio, aceleración del tiempo. El espacio se comprime, todo parece caber en una pantalla, ¿no? En un perfil, almacenamiento de datos. En ese cuadradito que nos están viendo exactamente, datos, emociones, papas calientes, como decimos aquí en México, datos truculentos, muchas cosas, ¿no? Cosas buenas, cosas malas. Están montadas ahí muchas cosas. Se comprime el espacio. El espacio en las calles se
se hostiliza, se pone agresivo. Ciudad de México, sabemos cómo es, yo ahorita venía preocupado, le decía a Conrado que no llegaba, ¿no? Parecía que alucinaba ambulancias, ¿no? En Miramontes las escuché, lo veía por Churubusco, otra vez dije, bueno, estoy psicotizando, no, venían más ambulancias. ¿Qué pasa en la ciudad? Es una cosa muy hostil, los espacios afuera están difíciles, ¿no? Compresión del espacio, aceleración del tiempo. Yo mismo, y en las entrevistas, yo mismo, es algo especial, me decían, bueno, es que Facebook te chupa el tiempo. Facebook, yo cerré Facebook porque, pues, no, me quitaba mucho tiempo, ¿no? O sea, la gente que me decían, es que yo, en el baño, por ejemplo, con el celular, y de repente ya me había pasado media hora, ¿no? En el baño, chupa estas tecnologías, por un proceso que los diseñadores de tecnología le llaman inmersión, es como si nos chupara, ¿no? No es el casco virtual, que de hecho ya fue un prototipo de Google, por ejemplo, ¿no? Los Google Glasses, pero para allá vamos, insisto, y eso ya implicaría, el Google Glasses ya implicaría más esta parte de una mutación en la subjetiva humana, no solo un cambio, sino una mutación, ¿no? La forma en la que se vive el tiempo es muy interesante, porque parece que la inmediatez, no esto que tú comentabas, la inmediatez de la imagen contra el tiempo de espera, por ejemplo, que supone leer un artículo, ¿no? El tiempo de espera porque es más largo, pero también el tiempo de espera por la dificultad de comprensión. Y lo mismo da mucho para pensar en los tiempos de espera que implica, por ejemplo, hacer un proceso analítico, ¿no? Donde la tolerancia a la incertidumbre, a no saber, es un eje central, ¿no? Totalmente de acuerdo, igual. Y que pues duele más, por ejemplo, ¿no? El psicoanálisis en ese sentido, un proceso terapéutico duele más. Aquí, igual, haciendo un paréntesis relacionado con esto, pues la tendencia es la medicalización, no solo de lo psicodinámico, de lo psicológico, sino de prácticamente todo, ¿no? De medicalización. Hay un libro muy interesante, hace poco, el Manual Negro de la Psicopatología, de unos psicoanalistas, de hecho, en el siglo XXI, está donde yo lo revisé, no lo compré, lo revisé, pero hablan de esto, del DSM-4, revisan un poco, es como el DSM-4 en realidad está al servicio de intereses, pues, de farmacéuticas, ¿no? Kember mismo también lo dice, él creo que ha participado en los comités del DSM-4 y lo que ves, esto, no hay una problematización, no hay, esta también, por ejemplo, cuestión de cómo cambian los términos, es distinto, pero va por el mismo lado, de utilizar como palabras políticamente correctas, entonces desaparece perversión y aparece parafilia, ¿no? Entonces este tipo de cosas como que mediadas muy por el mercado, por el discurso multiculturalista actual, que Zizek también estudia muy bien. Entonces sí, totalmente de acuerdo, el tiempo de espera, el acelere, no permite que las personas creen un espacio como introspectivo, ¿no? Es más como acelere, estímulos, algo que me divierta, ya estoy harto de esto, a otra cosa. Entonces es muy fragmentada, digamos, la vida psíquica hoy en día, ¿no? Muy fragmentada. Entonces, excelente David Harvey, él es sociólogo, geógrafo, compresión del espacio, aceleración del tiempo, me parece que define perfecto cosas que están pasando con estas tecnologías y en general en la vida social contemporánea. La vida en lugares con mucho tráfico, como les decía ahorita, los horarios laborales, académicos y saturados de actividades diarias complican el verse cara a cara. También eso, parece que Facebook lo que responde a esta necesidad de un capitalismo que pues no nos podemos ver las caras, pues por ahí estamos en comunicación, ¿no? Porque trabajamos, porque se descuidan mucho a los niños, ¿no? Se les dan iPads para que se distraigan y este tipo de cosas, ¿no? Internet en general y Facebook en particular han logrado que cada vez más cosas de la vida se suban a un perfil. Y esto es uno de los puntos. Ya cerrando acá, 3 puntos generales y unos hallazgos. Un posible incremento del narcisismo patológico, que como el que Kerber dice, sí creo que sí lo hay. Insisto, no es que esto lo produzca, esto lo facilita, creo yo. O sea, es una herramienta que facilita, no que lo produzca. ¿Y de qué depende eso? Pues del tipo de subjetividad. Y parece que el tipo de subjetividad y el entorno económico, el entorno político, el régimen laboral que tenemos en los tiempos, llevan a este tipo de cosas. Entonces, narcisismo patológico a nivel psicodinámico. Por el lado más sociológico y antropológico, más individualismo extremo, como autores como Lipovetsky, por ejemplo, han estudiado esto de forma, pues lo ha descrito mucho esto, digamos, alguien como él, ¿no? Por otro lado, fenómenos relacionados con la adicción a Internet, o sea, ya hay nuevas categorías como la nomofobia, ¿no? Que es la ansiedad a estar sin conexión de Internet. Olvidarse el celular. Olvidarse el celular o quedarse sin pila, ¿no?
Ahorita estábamos teniendo un poco esa, al iniciar acá, ¿no? De repente quedarse sin conexión. Nomofobia y se inventan términos, Diógenes digital, ¿no? Almacenar todo, ¿no? La tendencia obsesiva a almacenar todo. Asperger digital, un autismo digital. Cosas muy light, obviamente, o sea, pero bueno, que se empiezan a popularizar en el habla cotidiana, ¿no? Ahora, hallazgos propios, 3 puntos. No, ya lo había dicho un poquito y de hecho algo que me comentabas. Yo no solo percibo la normalización de aspectos sociotecnológicos, sino incluso una normativización que emana del discurso de un capitalismo tecnocientífico. Es decir, no solo se ha naturalizado en la cotidianidad, que sí, es evidente, se ha naturalizado, sino que parece haber un mandato de muchas cosas, de que si no estás ahí, no existes. Yo una vez en una fila, en un súper, escuché a unos chavitos como de 12, 14 años ahí con su mamá y uno le decía, no, es que tú no tienes Facebook. Ay, no existes entonces, ¿no? O sea, sí hay un mandato a montar las cosas, no solo en Facebook. Ayer estuve 3 horas en bancos, por ejemplo, y seguramente han padecido esa parte de, pues te mandan internet te mandan línea telefónica, y entonces de repente servicios bancarios, servicios gubernamentales, trámites académicos se montan en línea. Entonces no solo se normaliza, sino parece normativizarse. Esto es claro que es benigno para los bancos, para los gobiernos, tienen más control sobre nosotros. Si nosotros usáramos bien estas cosas, debiera ser lo opuesto, ¿no? Todo más transparente, más rendición de cuenta. Y llega a pasar, insisto. Lo del terremoto, se usaron muy bien las redes sociales, el Yo Soy 132. Bien usadas, estas herramientas, como todo, a veces se subvierte. Ahora, brinda o da consistencia, una especie de ilusión de esto que decías, de pertenencia, ¿no? A quién sabe qué cosa. Y también produce, me parece, grandes cantidades de expulsados del sistema, ¿no? Esto que decías, no tener una cuenta de correo y es ser una especie de paria totalmente afuera de todo, ¿no? Totalmente. Eso es bastante impactante, ¿no? Y es preocupante, ¿no? O sea, en los bancos mismos, por ejemplo, la gente viejita, por ejemplo, ¿no? Pues de repente yo también un día, es que escucho, les digo, yo hago esta investigación y entrevisto a gente, pero también en mi vida cotidiana pues lo percibo. La señora preguntando, digo, es que ¿qué es el NIP, señora? ¿Y qué es mi NIP? ¿No? Decían, imagínense, o sea, pues uno dice, ¿qué cosa tan? Es una discriminación. Si la señora no entiende lo que es un NIP, y tiene derecho, creo yo, a no entender qué es un NIP, imagínense clave bancaria, clave interbancaria, clave de teléfono. De HSBC yo tengo como 10 claves, o no sé, HSBC tiene un proceso ahí de varias claves, ¿no? Santander usa ahora reconocimiento de voz, ¿no? Claro. Entonces se vuelven situaciones de verdad ya ominosas, truculentas. Hay un poder despersonalizado en las tinieblas. ¿Dónde quedan las responsabilidades de esto, no? Siempre te mandan rebotando. No hay una persona que te responda ante ciertas cosas. Entonces, eso, hay una normativización, creo yo, no solo una normalización. Hay que preocuparnos por la normativización, ¿no? En Facebook en particular hay una especie de mercantilización de los vínculos y de la forma de autopresentarse. O sea, yo creo que si sintetizo eso, un poco es, construimos nuestras identidades, me incluyo incluso pues atravesado por esto definitivamente que estoy viviendo, construimos identidades como si fueran marcas corporativas, con imágenes bonitas publicitarias y eslóganes como de publicidad, ¿no? Como aquí casual, con mi persona favorita, ¿no? Mi persona favorita, se usa mucho ese término, ¿no? Como si fuéramos objetos, ¿no? En Starbucks, ¿no? Entonces ahí está montado todo esto que les estoy diciendo, ¿no? O sea, esta parte de por qué tomarse una selfie usando ese lenguaje, recibir likes y a partir de ahí establecer una conversación diferida, yo le llamo ahí con ideas de una lingüista, Tabachnik, una conversación diferida que se caracteriza por ser rosa, bonita, no importa que las personas, o sea, todo el mundo es atractivo, de repente todo el mundo es inteligente, todo el mundo es exitoso. ¿Qué está pasando ahí, no? Es una mercantilización, hay que saberse vender, ¿no? Literalmente. Y eso es algo, pues no tan lindo, creo yo. O sea, por supuesto que tiene potencia, tiene cosas, pero no, creo que los vínculos se mercantilizan precisamente, ¿no? Lo que no tiene utilidad contractual no nos sirve de mucho. Y finalmente, una subjetividad caracterizada por un binomio muy singular, ¿no? Un anestesiamiento de funciones mentales superiores y una hiperestimulación de la expresión de emociones, sobre todo positivas. Hablé hace rato de esto, ¿no? Igual, o sea, son
personas escasamente intelectuales y muy altamente emocionales. Sobre todo, aunque no exclusivamente la gente muy joven, esto me parece que es como muy, muy claro. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Gracias por escuchar. ¿Quieren comentar algo? Está súper interesante. Sí. Creo que incluso como que es bien visto ahora el que estés muy estimulado emocionalmente esta palabra de estoy muy intenso. Yo cada vez la escucho más, por lo menos yo trabajo con adolescentes, pero no tan adolescentes ya tardíos. Y entonces como soy muy intenso, como decir siento mucho, reacciono mucho y no pienso, ¿no? Es como grandioso para ellos. Sí, esa palabra yo también muchísimo. No intensez. Ajá. Sí. Y es eso, exactamente, es la expresión altamente emocional, ¿no? De no poder apalabrar otras cosas. O sea, se confunde muy fácil la alegría con la manía, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Claro. Y se celebra la manía, ¿no? Sí. Porque si no es muy tibio, ¿no? La contraparte de alguien intenso es tibio, ¿no? Es tibio. Sí, totalmente. Me parece que algo que define, insisto, no exclusivamente, pero sí sobre todo a la gente muy joven, esta cuestión relacionada con esta expresión de emociones y sobre todo positivas además, ¿no? Aunque sí intensear es enojarse mucho, es una expresividad emocional altamente excitada y excitable, ¿no? Como constantemente. Como no manejable, que no enfrentas o que no tratas de entender ni el contrario, que la presumes, ¿no? Exacto, como una insignia, más que pensar, pues, ¿por qué intenseo? Sí. En el dispositivo analítico los adolescentes son lindísimos, a mí me encanta trabajar con los adolescentes, ¿no? Porque sí, se dan un tiempo para pensar, ¿no? Precisamente así como se enganchan con un Facebook, se enganchan muy bien con... Yo percibo que los adolescentes se enganchan súper bien con el dispositivo analítico porque permiten ver eso, ¿no? No ser juzgados, ser escuchados, poder profundizar en cosas que normalmente son muy superficiales, darle significados alternos a sus vidas cotidianas, ¿no? A lo que les gusta, lo que no les gusta. Yo siento que se enganchan mucho, pues están en la construcción de la identidad, ¿no? Claro, y son muy plásticos, por lo tanto, también. Exactamente. Bueno, Enrique, te agradezco muchísimo, te agradecemos, has estudiado el tema muy profundamente, es un montón de información que a lo mejor sería, te hago la invitación, interesante que tú pudieras tomarte más tiempo con nosotros para ir como desglosándola, ¿no? Queda la invitación hecha para el próximo año, porque realmente has estudiado de manera muy, muy profunda el tema, así que mil gracias. No, gracias a ustedes y por supuesto. Muy bien. Ok,